Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Parabellum. Pregunta, ¿qué pasa entre Ucrania y Hungría? Para eso estamos aquí, ¿no? Para explicarlo. Vamos a reconstruir los eventos, así que empezamos. Gracias a Redfish, el pez comunista, por su comentario, porque lo que sucede entre Estados Unidos, Israel e Irán ha absorbido parte de nuestras vidas y atención. Si se dieron cuenta, el título de la transmisión en vivo no es casualidad, es totalmente intencional. Lejos de los ojos, lejos del corazón. Algunos recordarán la canción de Endrigo, porque en este momento seguramente la guerra en Ucrania está lejos de los ojos, lejos del corazón, al menos para la mayoría de las personas que llevan una vida normal. Entonces no pueden dedicar mucho a todas las crisis que están ocurriendo en este planeta. Siempre porque Trump no habría ido por ahí tratando de enderezar las patas a los perros. Entonces llegamos al asunto Hungría, Ucrania. Todo esto obviamente se remonta a lo que había sucedido tanto en los años anteriores con respecto al cierre del gasoducto que pasa por Ucrania, como también a lo que ocurrió en tiempos bastante recientes. Entonces, pocos días antes de lo que pasó en Medio Oriente, que fue el 28 de febrero, más o menos entre el 23 y el 24, los ucranianos, si recuerdan, o tal vez se les pasó porque estábamos ocupados con la guerra en Irán, atacaron prácticamente la estación de bombeo de Druzhba, que es una estación de bombeo en Rusia que se encarga precisamente de transportar estos suministros de gas, si recuerdo bien, que pasan a través de Ucrania y que sobre todo llegan a Hungría. Obviamente, este es un tema sobre el que ellos discuten desde hace tiempo, desde el inicio de la guerra, creo que todos ustedes lo saben. Esas son las posturas clásicas de Orbán sobre la guerra. Muy cercano a Putin, al menos en lo que respecta a un discurso nacionalista de intereses, y por eso siempre quería que se reabriera este tema para bajar los precios del gas a favor de Hungría. Hay un trasfondo interesante del que se habla poco, sobre el que he visto varios documentales y análisis OSINT. Mientras tanto, estas son otras imágenes también del Druzhba 1, que como pueden ver, no sé si en este momento sigue ardiendo, pero durante varios días, como se puede ver, estaba en malas condiciones. Este es un poco el motivo de la discordia. No sé si los ucranianos la atacaron precisamente por quitar el problema en la discusión con Orbán, diciendo que es inútil pedir reactivarla, pues está dañada. Obviamente esta discusión se amplió muchísimo en el momento en que estalló el caos en Medio Oriente, tanto que tanto Fico como Orbán empezaron a hacer declaraciones de que Zelensky destruyó intencionalmente Druzhba, y Fico no se equivoca, porque no es que los ucranianos la hayan atacado por error, en eso tiene absolutamente razón, pero esto es para cortar el cordón umbilical entre Hungría y sus propias demandas. Lo interesante es que en abril Orbán tendrá que hacer elecciones que todos prevén que él va a perder, ya que todas las encuestas que han circulado, búsquenlas, le dan a su partido más o menos un 38-39%, y al de su opositor, Peter Magyar o Magyar, díganme ustedes cuál es la pronunciación en húngaro, Peter el Magyaro, le va muy bien a Hungría, digamos que es un buen nombre para un candidato, además formaba parte también de su mismo partido, que lo ponen al 50%, así que hay una diferencia muy grande. Es interesante notar que Orbán intentaba conseguirlo a través de Ucrania, y la reapertura Magyar o CAI a través de la reapertura del gasoducto, de bajar los precios dentro del país. Por un tema, obviamente, luego de reventa desde el punto de vista electoral, miren, les bajé los precios, algo así. Entonces, digamos que Zelensky, los ucranianos y Orbán no se quieren
Orbán también ha estado fastidiando en lo que respecta a algunas minorías en la zona de Transcarpacia. En fin, se esfuerza bastante en molestar. Justo después del ataque que ocurrió por parte de los ucranianos a la estación de bombeo Druzhba 1, una camioneta ucraniana que contenía, si no me equivoco, 24 kilos de oro y otro dinero por un valor de unos 80-90 millones de dólares, fue detenida en Hungría y fue confiscada por los húngaros. Si no me equivoco, era de un banco suizo-austriaco. La ruta más corta era obviamente Suiza, Austria, Hungría, Ucrania. Hay una disputa en curso en este momento. Se han dicho palabras muy fuertes, como dice correctamente Winter, y prácticamente los húngaros confiscaron ese dinero con pretextos ridículos, porque era dinero tomado de un banco, iba para allá, etcétera. Incluso habían encarcelado a los hombres. Soldados ucranianos que estaban en la camioneta, liberaron algunos de ellos hace un par de días, pero los habían detenido. Todo esto hasta que no reabran ese maldito Druzhba. Lo interesante es que veremos que está muy relacionado, porque nos ocupamos, entre comillas, de las elecciones en Hungría, más allá de que están muy apoyadas por los rusos. Les decía, hay una pequeña historia que contar en la que los rusos tienen una especie de, digamos, manera de entrar a Europa a través de Hungría de forma facilitada. O sea, tienen un acuerdo, etcétera. Hay pueblos enteros en Hungría donde los rusos, con cierta frescura, como dirían en el norte de Italia, prácticamente se han creado pueblos enteros solo de rusos. Entonces van ahí, compran bienes raíces, casas, etcétera, viven entre ellos y es como un pasepartout, un poco como Chipre, un poco como otros lugares, como bien recuerdan en el chat. Entonces hay una buena relación entre Hungría y Rusia. No es casualidad que el sistema implementado por Orbán sea un sistema muy similar al de los oligarcas rusos. O sea, vayan a ver todos los documentales sobre el uso de mucho de su dinero europeo. Prácticamente la mitad de los aparatos estatales, la televisión, etcétera, de Orbán son familiares. La esposa, el primo, el amigo. Somos como una familia. Tiene la mansión con cebras y jirafas, cosas así. Un mini Putin prácticamente, un mini Putin, pero subvencionado por Europa. Entonces, esto de la corrupción, él trata de esconderlo contra Peter Magyar, y no es que Peter Magyar, he revisado lo que dicen varios think tanks y análisis político, no es que no sea nacionalista. Incluso Peter Magyar tiene posiciones bastante nacionalistas respecto a Hungría, pero sin duda es más abierto hacia, digamos, una mediación con Europa, pero no es muy partidario de las cuestiones ucranianas. Digamos que trata de no hablar de eso, trata de evitar ese tipo de temas. Entonces es interesante ver que Orbán ha empezado a hacerle una campaña electoral donde prácticamente publica muchísimos carteles sobre Magyar y los publica con él, Zelensky de un lado y von der Leyen del otro, como diciendo, si votan por él dará tanto dinero a Ucrania, que hasta en el Kyiv Independent mencionan a Peter Magyar y el problema ucraniano. La idea de Orbán, que está bastante desesperado en este momento considerando la diferencia de votos, es hacer que Peter Magyar parezca alguien que enviará mucha ayuda a Ucrania, etcétera, etcétera. Como informan los mismos periódicos ucranianos, Peter Magyar, sin embargo, ha caminado por una línea delgada, prometiendo relaciones constructivas pero criticando al mismo tiempo las indirectas de Zelensky a Orbán y el deseo del país de unirse pronto a la Unión Europea. También Magyar es político soberanista, entonces no está en contra del ingreso de Ucrania a la Unión Europea como lo está Orbán, pero está a favor de un ingreso lento, digamos, y de todos modos él también plantea la cuestión de Transcarpacia y de sus minorías.
Entonces, es interesante ver cómo irá esta competencia porque ocurre en abril y como sabemos, el sistema europeo tiene bastantes granos de arena dentro de su engranaje y dependiendo de quién se quede o llegue, podría marcar la diferencia en muchas decisiones. Se los dije, es muy interesante ver esta retórica antiucraniana que Orbán está usando en húngaro porque no tiene mucho que decir sobre su adversario político. Por eso intenta ligarlo a von der Leyen, que ni aquí es muy querida. Y entonces hace estos carteles donde prácticamente en el mismo cartel está escrito, si votan por ellos, ellos serán el problema. Es como si Meloni o quien sea en Italia, en vez de hacer una campaña sobre los problemas de Italia, no lo sé, si votan por Meloni, votan por Zelensky y von der Leyen, qué sé yo, Schlein, y empieza a hacer carteles de este tipo. Es un poco extraño que Orbán, digamos, meta en el discurso de su adversario las relaciones con Ucrania, también porque Hungría prácticamente no ha dado nada en términos de ayuda militar. Ha estado fuera, así que no se entiende por qué esto es tan importante. Esta es la Druzhba y la línea, para que se entienda cómo se puede ver, pasa por Hungría. Entonces, este es el motivo de la discordia en esta historia. Son carteles de unas selecciones entre las fuentes. Hay uno de los artículos y unos son interesantes, pero quizá lo encuentre rápido. Magyar, Orbán. Póster electoral o similar. Y se encuentran estos carteles extraños que ahora cubren un poco toda, digamos, toda la capital húngara. Están en los pueblos, pueden verlos. Siempre está el candidato Magyar en el medio y está Zelensky a la izquierda y von der Leyen a la derecha. Estos son los carteles, ven a Zelensky, Magyar y von der Leyen tirando dinero en un inodoro dorado. Ese es el nivel, así es, digamos. Estos son los carteles electorales que está publicando el partido de Orbán. Hay una gran lucha, en fin. El nivel es muy bajo, digámoslo, bastante bajo. Pasemos a cosas más interesantes. Hablaremos mucho de cuánto la guerra en Ucrania está influenciada por la guerra en Irán. El título no es casual, está hecho a propósito sobre estos temas. Hay 4 o 5 cuestiones fundamentales que tienen que ver con las implicaciones estratégicas para Ucrania. Si quieren, les puse un documento extenso donde se describen de manera extremadamente específica y detallada, con muchas fuentes. Luego haremos un video corto. Pero digamos que el problema más grande para los ucranianos es el hecho de que en este momento, sin duda, la guerra en Irán es el centro de gravedad de la atención global. Hay otros puntos, obviamente, esta cuestión de Orbán y del gas y de esta disputa con Ucrania. Con esta crisis se va a agravar porque la demanda es aún más apremiante en este sentido, porque va a aumentar aún más. Por suerte, digamos que el invierno ya terminó y al menos esa la libramos, un poco menos con la gasolina. 5 puntos que juntos realmente representan un gran problema respecto a la guerra en Ucrania. Creo que todos captaron el aspecto mediático. Casi no se habla de eso, un poco porque casi no está pasando nada en el frente. Luego lo veremos en la segunda parte de la transmisión en vivo. Y un poco porque obviamente la jugada de Trump y Netanyahu está absorbiendo el interés de la crisis global. 5 puntos. Entonces, el punto de gravedad, todos se ocupan de la crisis de Medio Oriente. Punto número 2. Como vimos, todas las monarquías del Golfo solicitan sistemas antiaéreos y la mayoría eran estadounidenses. Arabia Saudita los tiene estadounidenses, Kuwait los tiene estadounidenses, Qatar los tiene estadounidenses. Sistemas de radar y antiaéreos como los PAC-2, entre otros.
Entonces, ustedes entienden que en una situación global de este tipo, ¿cuál es el problema? Hay una enorme demanda y competencia por los sistemas de armas defensivos estadounidenses, principalmente los Patriot. Y como los Patriot ya son muy solicitados por Ucrania y no les estaban concediendo muchos, recuerden los huecos, incluso durante los meses de invierno desde el punto de vista defensivo, entenderán que si hay una solicitud de Taiwán, de todos los países del Golfo, etcétera, Ucrania tendrá que competir con muchos otros países también en ese tema. Luego está el asunto de los Tomahawk. Recuerden, Ucrania lleva un año buscando los Tomahawk de Estados Unidos. Todos los artículos más recientes, incluso del Financial Times y otros, hablan de que los estadounidenses en estas 2 semanas han gastado algo así como 12,000 millones en municiones, de los cuales muchos son Tomahawk. Así que si ya antes las posibilidades de que los ucranianos consiguieran los Tomahawk eran extremadamente bajas, con esta situación son prácticamente nulas. Incluso los estadounidenses tuvieron que hacer solicitudes urgentes de producción a los fabricantes del Tomahawk, precisamente porque se están agotando las reservas. Ese es otro problema. Las esperanzas del Tomahawk en Ucrania disminuyen mientras Estados Unidos agota reservas en Irán. Olviden a los periodistas, incluso a los ucranianos que solo ven la guerra, pero de todos modos no se agotan las reservas, si no, no serían reservas. Las reservas no pueden bajar de cierto nivel. Digamos que los que podían gastar lo están gastando. También llegaremos a los Shahed, también llegaremos a los drones, porque eso también es un tema. Entonces, como vemos, los Tomahawk no son un problema en este sentido porque seguramente no tendrán ninguno. Si antes era remoto, ahora es casi imposible. Otra cuestión importante, como decíamos, es la de los sistemas defensivos. Entonces, los ucranianos, ¿cómo están tratando de volver a entrar en la discusión y de cómo lograr que hablen de ellos? Vieron rápido a Zelensky, que ofrecía a sus expertos sobre la guerra contra los drones, especialmente los estadounidenses. Aunque Trump no lo negó hoy, hizo un comentario similar. Somos los mayores expertos, no necesitamos nada más. Es diferente, en cambio, en lo que respecta a la cuestión de Arabia Saudita y los demás. Parece que cada vez más países, en cambio, del Golfo están solicitando expertos y sistemas antidrones por parte de sobre todo, la Aramco, que si no me equivoco es una gran empresa petrolera de Arabia Saudita, está en negociaciones para comprar drones antidrones y otros sistemas defensivos. Pero junto con ellos también hay varios otros países. Entonces, digamos que Ucrania está tratando de entrar en la discusión de la guerra de esta manera. Nosotros les proporcionamos estos sistemas y tal vez obtendrán préstamos o algún apoyo. De todos modos, Arabia Saudita estaba entre esos países que más que otros había ayudado a Ucrania. El tema de los drones es un poco diferente, ya que los rusos desde hace años habían creado localmente su propia producción de drones derivados de los Shahed, todos los diferentes Geran, etcétera. Así que incluso la destrucción de las instalaciones de producción en Irán difícilmente llevará a una disminución de la actividad de drones rusa, porque ahora ya están por su cuenta. Otro punto que según yo es el fundamental y más relevante de todas estas cosas es el hecho de que Rusia se está beneficiando económicamente de esta guerra, a pesar de que tiene un aliado que ha estado siendo bombardeado durante 2 semanas. Seguramente desde el punto de vista económico, los rusos tienen mucho que ganar. Consideren que antes de lo que pasó, el barril costaba 59, prácticamente el nivel más bajo desde el verano de 2000, desde 2020.
y ahora han subido a más de $100 por barril, alcanzando el nivel más alto desde el verano de 2022. Prácticamente después de la movilización rusa y entonces, bueno, durante la crisis del primer año de la invasión rusa, para Rusia este alza de precios es una bendición enorme. Sobre todo porque al mismo tiempo, mientras hablaba Sergei Vakulenko, miembro senior del Centro Carnegie Rusia-Eurasia, el gobierno se enfrenta a decisiones difíciles. Ha debido reducir gastos, subir impuestos y hasta pensar en bajar el gasto militar. Así lo creían los rusos hasta febrero. Detener la guerra en Ucrania nunca estuvo sobre la mesa, agregó Vakulenko, pero también estaba quedando claro que en ese frente Rusia tendría que economizar un poco. Israel y Estados Unidos atacaron a Irán y la respuesta de Teherán llevó a una guerra regional. La navegación por el estrecho de Hormuz se detuvo y los precios del petróleo subieron de inmediato. Vladimir Milov, ex viceministro de Energía y crítico exiliado del Kremlin, dijo que Moscú recibió este regalo. Ahora tenían salvavidas. Actualmente los funcionarios rusos están muy felices pese a lo que ocurre, etcétera. Por si fuera poco, Trump puso, digamos, la cereza en el pastel y prácticamente primero quitó las sanciones a Rusia sobre la venta hacia la India y ahora, dada la crisis global, el G7 ha empezado a hablar sobre poner en el mercado las reservas. Y entonces, en el último día, Estados Unidos emite una exención de 30 días a las sanciones para la compra de petróleo ruso. Entonces, durante 30 días les quitaron las sanciones en lo que respecta a la venta a la India y ahora hay una exención por 30 días. Entonces, los rusos en estos 30 días pondrán en circulación muchos petroleros que estaban cargados pero detenidos, que ahora prácticamente podrán vender sin sanciones. Entonces, esto es un ingreso inesperado para Rusia que no esperaban. Obviamente, los bloggers militares rusos no están nada contentos de cómo Rusia no ayuda a Irán, de cómo Irán está siendo atacado por Israel, etcétera. Mientras que en las esferas más altas, al final, lo que Irán podía darle a Rusia al principio, los drones, etcétera, ya lo han absorbido y ahora lo producen por su cuenta. Recuerdo cuando me ocupaba de las primeras geolocalizaciones, imágenes satelitales de las fábricas que los rusos estaban creando en Tartaristán y eran fábricas de drones Shahed producidos bajo licencia desde ahí. Y había consultores y técnicos iraníes. Desde 2023 ya no se sabe más de ellos, pues actúan totalmente de forma autónoma. Entonces, lo que Irán podía darle a Rusia era eso. Desde el punto de vista de la exportación, es un competidor. El Irán de Rusia exporta petróleo, por lo que si hay menos petróleo iraní y se bloquean las monarquías del Golfo. Bueno, de repente la flota fantasma rusa se encuentra durante 30 días sin sanciones, así que puede descargar todo lo que tenían y entonces intentarán maximizar todo esto. También porque China e India, que se abastecían tanto de las monarquías del Golfo como de Irán, ahora van a aumentar también sus propias reservas dada la crisis por seguridad. Van a comprar el ruso, que seguramente no pagarán a $59 el barril, lo pagarán a 100, 110, 120, lo que sea. Entonces, como pueden ver, las consecuencias de la crisis en Irán son graves en lo que respecta a Ucrania. Además, no se ha hablado de eso porque obviamente todo terminó, digamos, en noticias menores, no secundarias, etcétera. Pero si vamos a ver el metanero ruso, el Arctic, ¿cómo se llama? Arctic Metagas, esa que fue atacada seguramente por los ucranianos justo durante los ataques estadounidenses de la primera semana en Irán. Ahora se encuentra entre Lampedusa y Malta, completamente abandonada y está a la deriva. A la deriva fue avistada recientemente por la Armada.
Este fue el ataque al barco que estaba en llamas. Probablemente con drones o con un dron marino de los ucranianos justo en el periodo en que había comenzado el ataque a Irán. Así que había pasado muy a segundo plano. Es el 3 de marzo, se hablaba poco de eso, pero ahora este barco completamente dañado de un lado está a la deriva y no se sabe dónde acabará. El metanero ruso se encuentra cerca de Lampedusa, como pueden ver está en muy mal estado. Así es, en este sentido. Estas son noticias menores que sin embargo habían pasado completamente desapercibidas en comparación con lo que estaba sucediendo. No hay personal a bordo, ya fue evacuado, el tanque de gas líquido. En este momento se encuentra exactamente aquí, a medio camino entre Lampedusa, Malta y Linosa. Se observa una gran abertura en el costado y está a la deriva, por lo que no se sabe dónde acabará. Hubo una alarma de navegación porque obviamente de noche, ¿quién demonios la ve mientras va a la deriva? Es peligroso. El pecio del gasero ruso fue avistado la tarde del 12 de marzo por la aeronave P-70 y dos de la Marina Militar, el 41º Escuadrón de la Aeronáutica Italiana, que despegó de Sigonella. 3 horas y media de órbitas y patrullajes de la aeronave y dieron exactamente con la zona donde se encuentra. Si quieren leer más detalles, les mando la publicación. Así que como ven, las cuestiones de gas, etcétera, el gas ya se evaporó, en el sentido de que eso, no soy experto en cuestiones químicas, pero me imagino que un gas licuado bajo presión, si no se quemó todo, la mayor parte habrá terminado en el aire. Cuando fue alcanzada cerca de Malta, no sé si una parte del barco todavía tiene, digamos, ¿cómo se llaman? Barriles, contenedores de gas presurizado que corren el riesgo de hundirse con el barco, o si todo se dispersó, se quemó, etcétera, eso lo veremos, así que es un pequeño detalle que nos concierne personalmente. No es muy recuperable la Braxas, si ves las fotos está completamente abierta de un lado, de hecho yo también estoy sorprendido de que todavía esté a flote, pero el lado, digamos, abierto, ya que el barco está inclinado, el lado abierto es donde están los mamparos destrozados. Curiosamente, no es el que está del lado del agua, sino el que sobresale. Si no, ya se habría hundido. Bueno, no explotó exactamente, fue golpeada, se incendió, pero no hubo explosiones. Parecía que seguía como una bomba que se incendió y seguía soltando gas, luego se apagó por su cuenta. Sí, probablemente tiene diésel en los tanques y cosas así, así que para nosotros puede ser un problema. Poco a poco también me acerco a los temas militares de actualización del mapa. No será una transmisión larga porque realmente no hay grandes noticias. Desde este punto de vista es interesante cómo las cosas siempre deben ir juntas. Si recuerdan, en los últimos meses, aparte de estos contraataques ucranianos que han retomado zonas que de todos modos estaban en disputa y que realmente no estaban bajo control por parte de los rusos, no ha habido grandes eventos, grandes maniobras mecanizadas o grandes intentos de atacar. ¿Recuerdan el frío extremo? Acuérdense de la transmisión en vivo que hice con Ucrania, con la manta congelada, a menos 20, menos 25, menos 30, sobre todo si estás a unos cientos de metros en el aire, el intercambio térmico es mayor. Las baterías de los drones realmente funcionaban muy poco o se dañaban. Esto limitó la acción de los drones y por eso se volvió difícil para ambos operar. Así que no pasó gran cosa durante enero y febrero. Ahora se suma otra cuestión. Esta es una cuestión interesante. O sea, es que los cables de fibra óptica, dadas las enormes demandas por parte de los ucranianos y de Rusia, están prácticamente aumentando.
Entre 2025 y 2026 el costo por kilómetro se duplicó y esto está convirtiéndose en un factor, ya que ambos lo requieren. Los rusos consumen el 10% de la demanda mundial de fibra óptica, los ucranianos actualmente el 5%, pero juntos representan el 15% de toda la demanda mundial de fibra óptica. Y también hay fábricas que la producen 50,000 kilómetros al mes en lo que respecta a Ushkuinik y unos pocos más. Pero la mayor parte ha duplicado su precio. Si sigue así, se volverá muy costoso. Sí, está lleno de, lo vimos en los meses anteriores, literalmente campos interminables de cables de fibra óptica, pero poco a poco incluso la fibra óptica está empezando a ser un problema. Desde el punto de vista de los costos, el mercado mundial, como pueden ver, no ha crecido mucho. En 2021 se producían 500 millones de kilómetros de cable de fibra óptica, en 2025 son 568 millones. Entonces no es que haya aumentado, que es en proporción 11%, 10, 5%, pero el consumo en cambio ha aumentado vertiginosamente. Esto puede ser otro de esos factores que van a ralentizar la actividad de ambos contendientes. Entonces es interesante ver cómo también existe este factor en medio del hecho de que no sucede mucho. Otra cosa que sucedió y de la que no hemos tenido mucho tiempo para ocuparnos fue que los ucranianos atacaron una fábrica en Briansk Kremli, que es una fábrica que prácticamente se encarga de componentes, lo digo, es una fábrica obviamente que produce componentes militares. Eso no quita que de todos modos murieron 6 o 7 personas y hubo 37 heridos. Sobre lo que dicen las autoridades locales, también vi los videos, no se pueden mostrar porque el aumento del 50%, de hecho del 100% del costo de la fibra óptica solo en el último año, en el transcurso de un año, el costo se duplicó. La fábrica fue alcanzada por misiles Storm Shadow, además con bastante precisión, lo cual es algo interesante. Hay varios videos y todos esos videos fueron hechos por los rusos, por ciudadanos rusos que vieron lo que pasó y Solovyov dijo, métanlos a la cárcel. Algo así que no tiene mucho sentido, eso es. Todos los videos que vemos son hechos por los mismos rusos. Si no, obviamente se enojó. Dice que es antipatriótico mostrar esto y quejarse de la falta de defensa. Parece una fábrica poco importante, pero en realidad los mismos rusos decían que buena parte de los componentes que ellos utilizan vienen de ahí. Es un objetivo estratégico valioso, según admiten los rusos. También encontrarán las declaraciones de algunos ingenieros que trabajaban ahí. Aparte de estos dos eventos, o sea, el barco gasero y esta fábrica rusa, digamos que no hay grandes elementos. Un helicóptero, eso es lo que decía en 2015 un ingeniero ruso. El director de la fábrica de Briansk decía que si la fábrica llegara a faltar, si de repente desapareciéramos una gran área de hardware militar dejaría de existir, porque dependían mucho, no sé si esa dependencia sigue existiendo o si se ha creado una redundancia en los últimos 11 años, pero en ese entonces definitivamente se consideraba un activo de valor estratégico, así que veremos si tendrá algún impacto a largo plazo. Estas cosas se entienden después de muchos meses. Si de repente se ve una disminución en el uso de cierto activo militar, porque obviamente también hay un montón de reservas. Estas son las imágenes satelitales del antes y el después de... Sobre este asunto, obviamente, también ha habido muchos ataques con misiles rusos
en lo que respecta al sistema energético de Chernihiv y de otros lugares, ¿no? Sobre todo en el sector energético, y con varias muertes también de ucranianos, etcétera. Sin duda, este es el mayor golpe de los ucranianos. Por lo general, cuando usan los Storm Shadow, los usan con cuidado, ya que no tienen muchos. Así que este fue un uso pensado específicamente para esto. Ahora pasaremos a las situaciones, digamos, en el campo. Pero antes de hacerlo, trato de romper un poco las cosas trágicas. Y así, con esto que me mostraron en la comunidad, porque realmente es muy divertido. Fabrizio Corona quiere ir a combatir a Ucrania y morir con gloria, el anuncio en las redes sociales. Fabrizio Corona ha decidido que quiere irse a Ucrania y luchar contra el ejército de Putin. Ha manifestado querer tomar un rifle y luchar por la libertad de Ucrania tras la invasión rusa de Vladimir Putin. Obviamente se hablaba de eso en la comunidad y alguien publicó esta imagen aquí y honestamente este era Fabrizio Corona entrenando para esquivar drones. Sí, prácticamente sí, pero es una noticia real. Búsquenla. Me topé con eso en mi comunidad. Es bastante gracioso algo así. ¿Qué les puedo decir? Búsqueda de atención. Probablemente, digamos que es bastante inapropiado hacer una broma de este tipo. Por cierto, también la había hecho la eminencia gris de Zelensky, ¿se acuerdan? Él también decía que iba a renunciar, que de repente se iba al frente. Obviamente, Yermak ya no se ha visto, mientras tanto, gracias a Caperucita Roja. Entonces, señores míos, ya que estamos aquí, y luego comenzamos con la segunda sección de esta transmisión en vivo, también porque, señores míos, aquí se trabaja cada 2 días. Prácticamente casi no logro encontrar un momento para hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque hay demasiadas crisis. Les digo, si surge otro asunto o conflicto, no tengo tiempo para ocuparme de eso. Vamos a lo que sucede en el frente, que no es mucho, en mi opinión, por la cuestión, tanto por un tema de reservas. Empecemos desde arriba. No hay noticias de Kupiansk, casi no pasa nada. Entonces empiezo más bien por Limán. En la zona de Limán la presión rusa ha regresado. Hay casos de infiltración, como se puede ver, casi a espaldas de la ciudad por primera vez. Pero no es muy diferente de lo que vimos hace 4 o 5 meses. En esencia, notaremos que la situación en Kupiansk prácticamente se ha estancado después de que los ucranianos la recuperaron y limpiaron. Siempre hay intentos en la parte este, pero no hay grandes cambios. Y Liman en general no ha cambiado, la situación no ha cambiado mucho. Los rusos continúan, sobre todo en el frente de Siversk, intentando llegar por la retaguardia, pero notaremos que no hay grandes cambios en todo el frente. El sector que muestra algo de recuperación es Zaporilla por los contraataques ucranianos. Y en Pokrovsk, los rusos por primera vez han avanzado más allá de la ciudad, es decir, hacia Hrishain. Para darles una idea, para dar una visión más amplia de la situación, pueden usar el mapa para quienes no lo conocen, es gratis. Pueden conectarse aquí y pueden ver el mapa por su cuenta. Es interesante notar que mientras tratamos este lío, la guerra en Ucrania sigue bastante estancada. Los meses de invierno han sido duros y detuvieron la actividad de los drones. Además, la fibra ha aumentado 100% su costo en el último año. En general, Lima no ha cambiado mucho en 6 meses. El puente donde está el punto en cambio donde los rusos están, digamos, avanzando más es el de Siversk, pero últimamente se han trasladado aquí varias unidades ucranianas, entre ellas la Pomsta Revenge y otras de Kostiantynivka. Noten que por primera vez en el mapa aparecen los nombres de Kramatruz y Sloviansk, es decir, el círculo en esta zona se está cerrando, ya que no logran pasar por Liman. Y esta no es una zona ideal porque de todos modos está llena de bosques, está el río Siversky Donetsk, si no me equivoco, así se llama, no es lo mejor.
Los rusos buscan una ruta alternativa y la hallan al norte de la antigua Soledar. ¿Recuerdan Soledar Bakhmut? Pasamos años en estas cosas aquí. Están tratando de llegar hacia Sloviansk. Además, aquí hay una carretera bastante importante para llegar ahí. Digamos que avanzan con facilidad, pero el ritmo de avance sigue siendo bastante lento. Este sector era particularmente. Si el mapa es gratis, nosotros somos el producto. Buena pregunta para salir del paso. Lamentablemente soy de los que te da el mapa gratis y el producto eres tú, solo si quieres, ya que es por donación. Como ves, ni revendo tus datos. Entonces, en esta zona, aquí los ucranianos que siempre tenían las mismas unidades, ¿recuerdas la 108ª de montaña, la 81, la 54? Ahora están recibiendo algunos refuerzos, pero no hay grandes cambios. En la zona de Kostiantynivka-Chasivyar, en cambio, podemos notar que poco a poco las cosas están empeorando. También les mostraré otros mapas más completos con todos los sistemas defensivos para entender mejor lo que ocurre. Este es el sistema defensivo zonal. Kramatorsk, Sloviansk, Limán. Pueden ver claramente dónde los rusos están tratando de llegar por la retaguardia y ven lo intrincados que son los sistemas defensivos ucranianos en el área. Noten que también detrás de Kramatorsk y Sloviansk ahora hay muchos. Si el frente se reduce, bien hecho Paolo Bonoretti por notarlo, mientras el frente se contrae, Ucrania mejora su movilidad interna, pero también crecen los atacantes. Hay pros y contras, gracias Paolo por la pregunta. Reducir un frente tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Y se vuelven obvias las direcciones de avance del adversario. Ves las cuestiones orográficas, el río y la carretera que conecta Limán con Kramatorsk y Sloviansk. Más o menos sabes hasta dónde pueden llegar los rusos, no pueden rodear completamente Limán por el norte porque esta zona es pantanosa, hay bosques, ríos, etc. Esto también aplica al otro flanco, por lo que las direcciones de avance son obvias. Entonces los defensores se concentran y pueden concentrar a más personal al defender solo esa área, pero a su vez, si concentras más personal en esa área, vas a sufrir más. Cuando el adversario te bombardee, ya sea por vía aérea, con planeadoras o con artillería terrestre, siempre hay un intercambio. Es muy evidente la concentración de fuerzas del atacante y defensor. Se condensarán, pero también las pérdidas, porque hombres, vehículos y fuegos se concentrarán en un área pequeña. Es interesante notar que el frente se está estrechando en puntos clave. Aquí se pueden ver aún mejor las direcciones de avance de los rusos al norte, como se puede ver al noroeste de Soledar, Kramatorsk. Es aquí, no estamos lejos, recuerden que aquí está el canal, no es grande, así que no es un sistema defensivo importante. Valen mucho más los sistemas defensivos creados por Ucrania que un pequeño canal de pocos metros, digamos. Veamos en Kostiantynivka. Últimamente los rusos han logrado superar un obstáculo que tenían desde hace tiempo. ¿Y cuál es ese obstáculo? Era el obstáculo del embalse de agua que había en esta zona, porque como ven, aquí no hay nada. Los ucranianos estaban a lo largo del camino, especialmente en Bereztok, donde tenían un sistema fortificado bien desarrollado. También, como pueden notar desde el punto de vista orográfico, quien controla esta zona tiene una visión de todo de 220 metros. No estamos hablando del monte Matahur, pero cuando logras tomar esta zona desde aquí, sus operadores de drones pueden actuar casi en cualquier parte. Tienen mejor visión aquí, o sea, Ivano-Epilia, Plesivka, Nepilivka, etc. Los rusos intentaron asaltar por mucho tiempo, pero al ser casas pequeñas, los drones bastaban para destruirlas. Entonces, después de meses, ya casi un año de asaltos, casi no quedaba nada utilizable, así que los rusos no lograban consolidar el terreno. Ahora que han tomado Bereztok, esta zona de colinas,
realmente han empezado a cerrar la pinza hacia Kostiantynivka y comienzan a infiltrarse por los flancos. Por si fuera poco, porque siempre tienen que considerar todo. ¿Recuerdan lo que les dije antes? El frente se estrecha, suben los atacantes y defensores, así como el impacto de la artillería y los planeadores, para hacer un poco de shaping, es decir, para darle un poco de forma a esta situación. Los rusos atacan casi a 180 grados alrededor de Kostiantynivka, observándose desde sus alrededores. Hay todas unas reservas de agua, unos lagos, etcétera, que todos tienen represas, tienen esta particularidad. Son todas reservas de agua que en realidad tienen un sistema de represas. Entonces, los rusos han atacado el mes pasado y muy recientemente sobre todo estas represas, porque han atacado estas represas con bombas planeadoras, porque así lograron prácticamente inundar las áreas detrás de Kostiantynivka, y esto, si yo rompo las represas de estos lagos, voy a inundar toda la zona. Detrás de Kostiantynivka estoy presionando desde el sur, desde el este y desde el oeste. Bueno, para los defensores será más difícil moverse y llevar logísticamente lo que necesitan. Entonces los rusos en el último periodo habían atacado tanto las represas a la izquierda como las represas a la derecha de estas reservas de agua, ¿no? Aquí se puede ver, ellos mismos lo publicaron. No empiecen con juegos, fueron ellos. Si las publicaron ellos mismos, la vista del dron es de ellos. Y este rompimiento de estas presas trae ventajas. ¿Saben cuando de vez en cuando se abría un gasoducto? Yo siempre he sido muy honesto cuando se abría un gasoducto. A la izquierda de Kostiantynivka estaban los ucranianos, entre Rusin Yar y Stepanivka, porque obviamente ese gasoducto iba a ralentizar el avance de los otros, así que no lo habían declarado, pero era obvio quién se beneficiaba de eso. A veces en la presa se crean escenarios sobre posibles beneficiados. En este caso, la ventaja es obvia, es para los rusos, ya que, como pueden ver, inunda todas las áreas detrás de Kostiantynivka y por lo tanto no hay mucho de qué discutir sobre esto. Así que esta es una de las razones por las que Kostiantynivka en este momento está en una dificultad particular por los tiempos de esta guerra, tienen estas represas que de todos modos es un efecto momentáneo, no es un efecto infinito. Los efectos que tienen estas represas que inundan algunas zonas puede durar algunas semanas, un mes, luego de todos modos se absorbe nuevamente. Noten dónde está la zona, esta es la zona, vean justo detrás, en la parte trasera, mientras que esta es la zona donde los rusos están ejerciendo presión. Entonces, esto es un intento tipo Novakovka, este es un intento ruso de dar forma al campo, o sea, darle una forma al área de combate, quitándole opciones al adversario. En cuanto a las zonas de retirada, zonas donde se gestiona la logística y haciendo que los movimientos internos sean más difíciles. Esta es la otra represa que golpearon más hacia la izquierda, como pueden ver, también fue golpeada en la parte donde están las aberturas. Y esto ha inundado prácticamente. Esto ha significado tanto a la izquierda como a la derecha todos estos sistemas de lagos, etcétera. También porque por ahí pasa el arroyo Krivoy. Parte del agua se desvía a estas represas. Esto es lo que ocurre cerca de Kostiantynivka. Tienes presión desde abajo, tienes dos represas rotas a los lados de la ciudad que obviamente van a inhibir. Una era esta, la que les mostré ahora, y esta es la otra. Esta doble inundación de un lado y del otro casualmente convergen todas en la única carretera que conecta Kostiantynivka con los otros pueblitos al norte. Juzgar la distancia desde el frente de la inundación es complicado, pero son varios kilómetros cuadrados. Sobre todo tienes que fijarte en las depresiones, el problema de Kostiantynivka, especialmente en la parte de atrás. Como puedes ver, tiende a tener este valle justo donde está la carretera.
Entonces esta agua se desbordó aquí y probablemente se va a desbordar alrededor de esta zona. Aquí entonces casualmente es la zona que los ucranianos utilizan para la logística, así que esto es lo que están haciendo los rusos en esta zona. Aquí se puede ver más. Esta es la zona, el bombardeo de la represa, se puede ver el área que fue inundada porque luego siguen las pendientes del terreno. Naturalmente, no por casualidad, ahora que los ucranianos no pueden utilizar, porque ellos usaban mucho esta zona de aquí, Novodimitrivka y estos bosques, no es coincidencia que las infiltraciones rusas ocurran en este flanco últimamente, porque ahora los ucranianos, en vez de atacar a los rusos por el flanco, se ven obligados a defenderse aquí. Entonces, como pueden ver, estas son las razones. Noten que el sistema defensivo ucraniano está muy desarrollado en cuanto al semicírculo alrededor de la ciudad, mucho menos en lo que respecta a la parte trasera. Entonces, esta es la situación de Kostiantynivka. Estas son más o menos las zonas donde se prevé que los rusos harán sus ataques. Cabe destacar que desde hace mucho tiempo intentan avanzar desde Sofivka hacia Drushivka y por otro lado al norte de Chasiviar intentan hacer lo mismo. Intentan cortar por la retaguardia de Kostiantynivka mientras presionan desde abajo para mantener ocupadas a las tropas ucranianas. Así que Kostiantynivka probablemente será terreno de asalto ruso en primavera-verano. Probablemente veremos la crónica de Kostiantynivka. En cuanto a todo ese periodo, probablemente veremos algo parecido a Pokrovsk, donde los rusos en los próximos 4 a 6 meses usarán la táctica habitual de crear el caldero, arrasar todo con bombas planeadoras si no logran tomar terreno o rodearlo por los lados. Exactamente como pasó en Pokrovsk. Hablemos también de la situación de Pokrovsk porque es interesante. Vamos a ver, últimamente los rusos salieron de Pokrovsk y avanzaron hasta Hrishine. Es la primera vez que vemos a los rusos. ¿Recuerdan que llegaron las unidades de la UW? Hubo todo un periodo invernal en el que los rusos no intentaron hacer mucho después de haber tomado Mirnograd y Pokrovsk y partes de Rodinske. Últimamente, sobre todo en los últimos 4 o 5 días, después de muchos bombardeos con bombas planeadoras en Hrishine, que de todos modos es un pueblito con unas pequeñas casas de campo, los rusos lograron tomarlo. De hecho, en su mayoría hay una retirada general ucraniana en esta zona, también porque, como pueden ver, no hay grandes aglomeraciones urbanas, así que también es difícil montar una defensa. Aquí crearon nuevos sistemas defensivos, pero en Hrishin hay un montón de geolocalizaciones, sobre todo de infantería rusa que es atacada por varios drones. Mirnograd, Pokrovsk, Hrishin, Rodinske. Dobropilia. Como ven, es su primera vez fuera. Probablemente intentarán tomar Dobropilla, creando otro caldero a la derecha y a la izquierda, exactamente como habíamos visto anteriormente. En todos los casos, los rusos más o menos se comportan de la misma manera, siempre intentan tomar la ciudad por los flancos. Mantener presión constante para comprometer a los ucranianos, ubicar sus posiciones resistentes y atacarlas con bombas planeadoras y explosivos. La técnica es siempre la misma, es metódica, es muy lenta, muy costosa. Mirko, los drones de bajo costo han revolucionado la guerra en las llanuras ucranianas. ¿Serían igual de efectivos en un teatro montañoso como Irán, donde el terreno y las líneas de visión son completamente diferentes? Sí, lo serían, porque depende de a qué altitud estés. Si tú estás arriba y usas los drones, realmente tienes una gran ventaja, sobre todo si estás dentro de cuevas o cosas por el estilo, aunque después necesitas tener cables para las antenas, etcétera. El asunto es que en un terreno rocoso hay menos árboles, sobre todo en las zonas de Irán. Pongan atención, son montañas áridas, tendrás pocos lugares para esconderte.
Es difícil escapar de los drones en un terreno escarpado y montañoso. Paradójicamente, evitas mejor un objeto en una llanura con bosques porque puedes moverte. Ahora imagina evitarlo si solo tienes una vía de escape. Si estás en lo alto y tienes que bajar, o si intentas subir más lento, entonces eres mucho más predecible. Toma en cuenta que las montañas de Irán alcanzan 2, 3 y hasta 4,000 metros de altura. No es precisamente un buen terreno y hay pocas trincheras en las rocas, como escribiría en los libros, así que no es un buen terreno. Honestamente, desde el punto de vista militar, si miran Irán, recuerda un poco Mordor. Miren las cadenas montañosas. No sé si Tolkien se inspiró en El Señor de los Anillos cuando creó la tierra de Sauron, Mordor. Si abren un mapa de la Tierra Media y van a ver las zonas donde estaba Sauron, la Fortaleza Negra, Barad-dûr, etcétera, y miran un mapa de Irán. Estamos ahí en el sentido de que está rodeado de montañas, así que desde el punto de vista de fuerza de invasión, invadir Irán es extremadamente difícil. Es uno de los terrenos más difíciles en los que un ejército podría meterse. Consideren que el 90% o más de la guerra Irán-Irak se luchó prácticamente al pie de las montañas, entre la frontera de Irak e Irán. Se llegó justo a la zona montañosa. Para que se den una idea, si aquí estuviera Irak, se luchaba aquí. Si ponemos un mapa de Irán, geografía. Está completamente rodeado de montañas, las zonas más bajas están en el interior, así que desde este punto de vista se parece bastante. Por eso es un terreno muy inconveniente para quien quiera invadir. Y cuando te encuentras dentro, el adversario, teniendo todos los refugios ocultos y todo eso, podría usar una estrategia simétrica para atacarte desde adentro. Cuando entras, te encuentras en ese valle dentro de la ciudad o del país. El problema es cómo te abasteces desde el punto de vista logístico en un terreno así. Invades Irán, entras en esa zona, una especie de triángulo. Buena suerte abasteciendo la logística de tu ejército de ocupación con los adversarios que pueden esconderse en todo el sistema montañoso que prácticamente está a 360 grados alrededor. La guerra Irán-Irak se detuvo aquí. Para dar una idea, 1,000,000 de muertos aquí en esta área. Esta era el área en la que se enfrentaron, así que es una zona un poco difícil para un ejército. Tampoco es ideal para los operadores de drones, ya que suelen necesitar un refugio para operar. Para operadores de drones en la montaña, el frente estaría especialmente quieto. Veamos. Las direcciones de avance rusas en la zona de Pokrovsk-Kreshine más o menos siguen el mismo esquema: tomar Rudinsk, tomar Kreshine, tratar de cortar las zonas internas. Entonces no hay un gran cambio. Yendo un poco más al sur de Pokrovsk, en la zona de Novopavlivka, hay nuevas infiltraciones rusas. Creo que es la tercera o cuarta vez que los rusos intentan tomar Novopavlivka. La vez pasada tomaron la mitad, ya que está dividida por un río. Desembarcaron tropas con un asalto mecanizado, pero los ucranianos los hicieron retroceder más o menos en octubre o noviembre del año pasado, y luego regresaron. En cuanto a la zona que está al norte de Juliáipole, notamos que después de que los rusos lograron avanzar bastante y llegaron casi hasta Ivanivka, como de costumbre, la zona aumentó. La zona, digamos, gris, no controlada ni disputada, es decir, disputada pero sin control. Esta es un poco la tendencia de los últimos meses de casi todo el frente, sobre todo desde Pokrovsk hacia el sur. Notaremos que las áreas donde realmente no se sabe quién controla, que son enormes. Hay cientos y cientos de geolocalizaciones que no le dan la razón a ninguno de los dos en esencia.
Ese es nuestro mayor problema en este periodo. Tenemos una zona extremadamente infiltrada por ambos, sobre todo en la zona norte de Julia y Pole, donde se crean estas enormes áreas grises, donde de vez en cuando tienes una geolocalización. Ucrania 10 kilómetros más abajo, de vez en cuando una rusa 10 kilómetros más al norte. Este es también el motivo, como hemos visto en los meses anteriores, de toda esa historia de que los ucranianos han reconquistado 300 kilómetros. Es que los rusos fanfarroneaban, en realidad ni ellos mismos controlaban ese terreno, habían sido un poco permisivos. Algunos cartógrafos, al atribuir ciertas situaciones, entonces al final quien escribe artículos periodísticos ve un mapa que es así, al día siguiente cambia y piensa que quien lo mapeó sabe hacer su trabajo. En realidad no, muchos cartógrafos siguen un sesgo personal, tanto los mapas ucranianos como los rusos. Fíjense, en los mapas ucranianos no ven las unidades ucranianas, los upstate, por ejemplo, y en los mapas rusos normalmente no muestran las propias. Nosotros las ponemos todas, nosotros y pocos más. No si van a ver la mayoría de los mapas o muestran solo un lado o muestran solo el otro. Son pocos los mapas que muestran ambos bandos y siempre notarán que los mapas ucranianos tienden a actualizar el territorio consolidado o con retraso, si son ucranianos. En caso de pérdida o por cuestiones de secreto. Así que también están muy ligados a las relaciones personales con el ejército. Aunque sepan que una zona fue tomada, quizá lo declaran después, porque en ese momento no se habla de eso. Los mapas rusos suelen exagerar conquistas. Póngale atención, muchos ni siquiera tienen la zona gris, solo hablan de lo consolidado. Según yo, usar la zona gris disputada en caso de duda es la mejor opción. No se puede determinar, se pone gris, no le haces un favor a nadie, ni siquiera desde el punto de vista mediático. Esperas datos consolidados para reflexionar sobre el asunto. Notaremos que, sin embargo, descontando la zona gris que ha aumentado, de todos modos también el consolidado ruso en esta zona ha disminuido. Porque antes la zona consolidada rusa de todos modos se acercaba mucho a la Nueva Zaporilla o Alexandrivka, etc. Entonces, la zona gris existe y es grande, pero de todos modos también ha hecho retroceder la zona consolidada rusa. Si recuerdan, estaban al norte de Julia y Pole, incluso en los últimos tiempos estaban entrando en Ternubate, antes de que sucediera este caos de los contraataques ucranianos. Había una disputa desde el punto de vista de los mapeadores sobre Ternubate. Rusos que ya habían mostrado ubicaciones en Ternubate, ucranianos que decían que no era cierto. Así que en general, sí, la zona gris es amplia, pero la zona consolidada rusa sigue estando más atrás. Entonces siempre hay que tener cuidado con estas cosas para tratar de seguirlas con seriedad sin atribuirlas demasiado a uno u otro. Cuando no hay certezas, también llegamos a lo que sucede más abajo, sobre todo en el sector de Julia y Pole, que imagino es el más discutido. Antes, la venta de tecnologías antidrones a los Emiratos y quizá a Europa puede ser una fuente de ingresos importante. No lo sé, no son sistemas súper costosos, no van a ganar miles de millones. Tal vez 1 o 2 mil millones si los vendes a todos los países o cientos de millones posibles. Entonces, pero no es algo que digas, es una fuente de ingresos de quién sabe qué nivel. Andrés Beltrame. En mi opinión, es más interesante para los ucranianos entrar en la discusión sobre Irán, ofreciéndose para tal vez obtener préstamos, etcétera. Pero de todos modos, para ser parte de la discusión, es más importante para Ucrania formar parte de la discusión sobre la crisis de Medio Oriente que ganar 50 millones por drones, antidrones y similares tienen mayor relevancia. Entonces, como vemos, han cambiado muchas zonas últimamente.
Los rusos están retomando, están reconsolidando algunas zonas que no habían sido capaces de mantener. Noten que la infiltración ucraniana ha aumentado. La zona en disputa son 203 kilómetros cuadrados. Solo en la zona entre Stepove y Ternubate hay como abajo, también les puse algunas geolocalizaciones, pero tienes geolocalizaciones de drones ucranianos que actúan en esta zona y tienes geolocalizaciones de rusos que actúan en esta zona. Con los drones, ambos tienen más 20, menos 20. En las zonas donde los drones logran infiltrarse, de vez en cuando se ven geolocalizaciones. Si no me equivoco, en Novo Krikorivka o Novo Mykolivka se geolocalizó un vehículo ucraniano destruido. Esto significa que intentaron rápidamente ir y ocupar, desembarcando algo de infantería en uno de estos dos micropueblos, digamos. Por otro lado, los rusos vuelven a intentar hacer incursiones hacia Ternubate. Últimas geolocalizaciones, siempre de un pequeño grupo atacado por drones ucranianos en la zona de Kosiltseve. Así que casi se regresa a una situación similar a la de antes del invierno. Aquí se pueden notar las últimas geolocalizaciones hechas sobre una incursión ucraniana. Como pueden ver a fondo, esto ha generado esta especie de zona en forma de guante. Esto les da una idea de cómo funciona la situación en este frente. Parece casi un guante. Si son aficionados a las crónicas de Hielo y Fuego, parece casi la zona de donde viene Meñique, los dedos. En la zona de Juliápole, los ucranianos también lograron infiltrarse en los últimos meses, en ocasiones muy cerca de la misma Juliápole. Y últimamente, en cambio, los rusos están contraatacando en Zaliznychne e incluso las últimas geolocalizaciones. En Kirke hay que notar que se están metiendo entre dos sistemas defensivos ucranianos. Esta es la antigua línea que iba de Juliápole a Orihiv, Kamiansk y todo el frente de Zaporilla, y esta es la otra línea defensiva de Zaporilla. Desafortunadamente para los ucranianos están orientadas de norte a sur, así que son ineficaces contra un ataque que viene de este a oeste. Aquí se ve aún mejor. Este es el sistema defensivo ucraniano que tenía como puntos clave Kamiansk, sobre el Dnieper, Orihiv y en el centro Juliápole. En cuanto a la derecha, los rusos estaban intentando rodear el sistema defensivo ucraniano. Casi lo habían conseguido de un solo golpe, entre comillas, para esta guerra. El año pasado amenazaron Ternubate realmente rodeando. Además, los ucranianos desarrollaron más sistemas defensivos, aprovechando estos 5 o 6 meses. La mayor parte del ímpetu del avance ruso comenzó a desacelerarse hacia octubre del año pasado. Durante el verano avanzaron rápido y los ucranianos no tenían ese sistema defensivo. Así que si los rusos hubieran seguido 1 o 2 meses más a ese ritmo, habrían superado la mayoría de sistemas defensivos ucranianos. Hubo una desaceleración, el invierno, y ahora los ucranianos están fortaleciendo más sus defensas, sobre todo cerca de Zaporilla. También hay una razón estratégica por la que han activado toda esta serie de contraataques. No solo para, digamos, rectificar y recuperar algunas posiciones tácticas en el terreno, sino también porque cuando los rusos habían avanzado mucho desde Kamiansk y habían llegado cerca de estos depósitos de agua, casi en la periferia de Zaporilla, habían empezado a mover sistemas Uragan y Smerch LMRS, lanzacohetes múltiples, y el peligro de que comenzaran a bombardear Zaporilla directamente se había vuelto muy alto. Entonces los ucranianos intentaron hacer todo lo posible para evitar precisamente todo esto. Cabe señalar que en este momento hay una acumulación de fuerzas rusas en Pokrovsk, en Juliápole, en Kostiantynivka, lo que nos hace pensar que los rusos muy probablemente pronto, probablemente entre abril y mayo, reiniciarán sus acciones ofensivas con
estas ciudades que han tomado como base logística, así que Pokrovsk, Milnohrad, Siversk, Juliaipole, Kamiansk, y comenzarán sus acciones una vez más. Las previsiones para este verano son más o menos lo mismo. Los rusos intentarán rodear el sistema defensivo de Zaporilla por los dos flancos, Kamiansk y Juliaipole. Intentarán tomar Dobropilia, además de Pokrovsk, intentarán tomar Kostiantynivka, buscarán rodear y atacar por los flancos Liman para acercarse a Kramatorsk y a Sloviansk. Los objetivos siguen siendo los mismos, las direcciones siguen siendo las mismas. Simplemente se habían quedado sin gasolina en términos humanos y de cansancio. Luego llegó este invierno brutal, así que se retrasaron. Cabe destacar que los ucranianos lograron reducir mucho el área gris en la que se infiltran los rusos, pero la zona que estaba consolidada, Kamiansk, etcétera, no ha sido tocada. Los rusos la mantienen todavía firmemente. Aquí se puede ver claramente cuál es el sistema defensivo que han desarrollado los ucranianos en este periodo, así que no veremos cosas diferentes. Aquí están Kamiansk y Juliaipole. Los rusos intentarán acercarse a Zaporizhia, rodear el sistema defensivo por ambos lados, ni más ni menos. Aquí intentarán tomar Dobropilia y aquí, donde está Kostiantynivka, intentarán aislarla desde el flanco izquierdo y el flanco derecho, así que al norte de Chasiv Yar y desde todo el frente de Siversk. Intentarán llegar a Sloviansk por el camino más fácil, que es este, también desde el punto de vista de los sistemas defensivos, además de ser una carretera de cierto nivel, también porque una posible toma de Sloviansk o si Sloviansk se convierte en una ciudad sitiada, el riesgo de que Liman sufra lo mismo es altísimo. Entonces, si tomas Sloviansk, de facto también caería Liman, ya que la carretera principal por la que Liman recibe suministros es esta. Entonces, si logras llegar al cruce detrás de Liman, como están intentando hacer en este momento, y además, si llegas a Sloviansk, Liman se vuelve insostenible para los ucranianos, pero nota que los ucranianos están resistiendo nuevos sistemas defensivos, incluso alrededor de Pavlograd, Barvinkove, Zaporilla y toda una serie de líneas muy largas. Más allá de Kramatorsk y Sloviansk, se puede ver perfectamente lo intrincado que es el sistema. Desafortunadamente para los rusos, este invierno les dio mucho tiempo a los ucranianos para crear líneas de cierta importancia que no tenían hace 6 meses. Entonces, como ven, los ucranianos siguen perdiendo terreno, pero menos. Vean los intercambios, 0.58 menos 3.8. En general, en la zona de Guliáipole, los rusos han recuperado 35 kilómetros cuadrados y han perdido 21. Calculen que los 35 que han tomado en estas 2 semanas son los mismos que antes, así que volvieron a tomar lo ya conquistado. Entonces se regresa a los niveles previos. Hay una gran desaceleración. Si se hace la suma, se ve que han tomado 45. 60 kilómetros cuadrados, han perdido 25, 35 kilómetros cuadrados en 2 semanas. No es nada. En este momento, digamos que todo está bastante detenido. Entonces, lo más importante, según yo, sucederá en abril o mayo, si es que tiene que suceder, viendo las concentraciones de fuerzas rusas en la zona. Como mencioné, la transmisión fue breve porque había poco que comentar, los temas son más políticos y relacionados con Irán. Sobre el terreno, digamos que hay los preludios de lo que sucederá. Probablemente los rusos buscarán lo mismo en la ofensiva de primavera. Las directrices y situaciones tácticas son similares. Los ucranianos contraatacan para mejorar y hacer que los rusos paguen 2 veces por recuperar el mismo terreno. Nosotros, señores míos, volveremos el domingo si puedo, sino el lunes o martes con una actualización sobre Irán. ¿Por qué está durando
Así que mantengámoslo corto para que sea accesible, casi como una narración en vivo de lo que está sucediendo. Así que gracias a todos, señores míos, y nos vemos muy pronto. Feliz domingo y feliz sábado para quienes nos vean en los próximos días.